Hola, espero que te encuentren bien. Quiero hablar hoy sobre el libro de Mateo capítulo 17, cuando habla de la transfiguración de Cristo, lo que pasó allá en Israel, donde supuestamente se cree que fue o en el monte Tabor o en el monte Hermón. Independientemente de cualquiera de los montes que sea, el mensaje va a ser el mismo. Así que prepárese para leer Mateo capítulo 17, versículo 1 en adelante. Ahora vamos a colocar el texto aquí de Mateo capítulo 17, versículo 1. Dice así de la siguiente manera. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, el en quien tengo complacencia. A él oí. La voz del cielo le dijo: Este es mi Hijo amado. Ahora vamos a desglosar cada uno de estos detalles aquí, o vamos a desglosar cada uno de los textos de este capítulo. Ok. Ahora, unos textos antes del capítulo 17, el 16 dice así. Vean esto. Capítulo 16 de Mateo, versículos 27 y 28. Ahí lo ven. Dice el versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su obra. Luego dice el 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Luego, el capítulo 17, versículo 1 dice: 6 días después de que Jesús habló esto, se le presentó y se le transfiguró, donde se cree que puede ser en el monte Hermón o Tabor, pero mayormente cobra más fuerza el monte Hermón. Ya lo voy a explicar por qué. Ahora, Jesús les dijo yo que no iban a morir los que están allí hasta que lo vieran en su reino o en el rapto de la iglesia o en la parucia, como usted quiera llamarle. El detalle es que pasaron 6 días, y usted sabe de que desde Adán hasta el día de hoy han pasado 6 días también, o mejor dicho, 6.000 años han pasado desde Adán hasta el día de hoy, en este año. Quiere decir que el rapto es en este siglo, ¿ok? Entonces dice 6 días después. Así que ellos vieron esa promesa que Jesús le hizo en el capítulo 16, versículos 27 y 28, que le dijo: hay algunos que están aquí, van a ver mi gloria, o sea, van a ver el rapto. Les apareció Elías y Moisés en la transfiguración, donde se creen, según algunos teólogos y estudiosos de la escritura, que posiblemente estos dos personajes sean los dos testigos que habla Apocalipsis capítulo 11. Ok, entonces aquí hay un detalle, porque dice que se le apareció Elías y Moisés. Ok, y nos ha enseñado hace muchos años de que Moisés no entró a la tierra prometida, porque Dios le dijo que no iba a entrar. El detalle es que aquí se aparece en el monte, posiblemente Monte Hermón, hablando con Jesús, y Elías hablando de su partida, dice en otros textos bíblicos. La escritura dice en Mateo capítulo 22, versículo 32, dice así: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aquí se habla de algo espiritual, por supuesto. Personas que no aceptan a Cristo y que mueren, están muertas espiritualmente. Y los vivos son aquellas personas que creen en Jesús y siguen sus caminos. Independientemente sea como lo tomen, literal o espiritual, el Señor no habla con muertos. ¿Ok? No quiero decir que no tenga poder para hacerlo, por supuesto que sí. Pero según la Escritura, nada va a ser como hablar con muertos, porque el que murió sin Cristo prácticamente no tiene salvación. Entonces, si Moisés murió y habló, porque dice que hablaba de su partida, quiere decir que Moisés no ha muerto. ¿Ok?
La escritura no puede mentir, dice que aquí hablaban con Jesús. Entonces, ¿cómo es que la Biblia dice que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida? Luego aparece años aquí hablando con Jesús. Vamos a ver este detalle ahora. ¿Qué significa que Moisés duró 120 años? Vamos a leer el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 9. Dice así, aquí está. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Tercera y cuarta generación, o sea que hasta ahí Dios quita la maldad o el juicio o lo que sea. Moisés vivió 3 generaciones, porque una generación para el Señor de un ministerio o de un trabajo dura 40 años. La mayoría de los reyes, algunos duraron 40 años. La mayoría de los profetas duraron 40 años. Por eso es que ustedes ven que la mayoría de los predicadores duran 40 años en su ministerio enérgico. Después de allí pueden predicar, pero no con aquella energía de 40 años. Es un 40 años, simbólicamente dura un ministerio. Ahora, para el Señor aquí, Moisés vivió 120 años. 3 generaciones. Vamos a buscarlo ahora en este libro aquí. ¿Qué es lo que significa? Número capítulo 14, versículos 32 y 33. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreados en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Según una generación aquí, eran 40 años, por eso que duraron 40 años en el desierto. Por eso que la mayoría de los profetas duraban 40 años profetizando o amonestando al pueblo de Israel. Por eso que la mayoría de los reyes duraban 40 años, otros pasaron más allá de los 40 años. Pero su gobierno fue un poco terrible en ese aspecto. Pero generalmente duran 40 años. Entonces, una generación aquí, en estos textos aquí, en el desierto eran 40 años. Moisés murió de 120 años. Quiere decir que si dividimos por 3 son 40 cada uno. Así que Moisés fue perdonado porque vivió hasta la tercera generación, porque la escritura dice que Dios castiga hasta la tercera o cuarta generación. En el caso de Moisés la tercera, y pudo Moisés entrar en la tierra prometida y habló con Jesús. Aunque la escritura dice que el cuerpo de nadie sabe dónde está enterrado, sin embargo, vemos claramente en Mateo capítulo 17, versículo 1, versículo 2, o todo el capítulo, que Moisés habló directamente con Jesús, así que no está muerto. Vamos a verlo en otro texto bíblico aquí. Deuteronomio capítulo 34, versículo 5, 6 y 7. Presten atención. Dice el versículo 5 de Deuteronomio capítulo 34, versículo 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterraron en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Presten atención. Era Moisés de edad de 120 años. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. En otras palabras, nunca perdió la visión y nunca perdió la energía para seguir buscando de Dios. Ahora, ¿por qué el Señor toma el monte Hermón para transfigurarse delante de sus discípulos? Quizá era para alejarse de los demás discípulos para que nadie viera su gloria, solamente a ellos 3 que estaban allí. Aquí hay otro detalle que podía afirmar que la transfiguración ocurrió en el monte Hermón y no en el monte Tabor. Mateo capítulo 17, 1. Mateo capítulo 17, 1 dice así. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, a un monte alto. El monte más alto que tiene Israel es el monte Hermón, que es un monte que está cubierto de nieve,
que se dice que cuando en algunas partes se derrite por el verano, el agua llega hasta el río Jordán. Lo llevó a un monte muy alto. Da a entender que lo más posible es que la transfiguración ocurrió en el monte Hermón y no en el monte Tabor. Otro detalle que posiblemente la transfiguración ocurrió en el monte Hermón, que es un monte helado, frío como dije, está en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 3, dice así: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blanco. O sea, en otros textos no aparece la parte de blanco como la nieve, pero aquí sí, en Marcos. Como da a entender que estaban en el Monte Hermón, donde hay nieve, e hicieron esa comparación. Así que posiblemente cobra más credibilidad de que la transfiguración sucedió en el Monte Hermón y no en el Monte Tabor, como muchos creen. Ahora, hay un detalle que podía encajar aquí, el por qué el Señor le habló o se transfiguró a su discípulo en el Monte Hermón. Judas, de un solo capítulo, capítulo 1, dice el verso o el texto 14: de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con su santa decena de millares. Según algunos teólogos de hace muchísimos años, dicen que el libro de Enoc es un libro apócrifo o un libro que no encaja en el canon bíblico, que porque supuestamente tiene cosas que no parecieran que fueran espirituales. Pero el detalle es que aquí en el Nuevo Testamento, en el libro de Judas, él lo menciona. Dice que Enoc profetizó de que había el Señor con sus santos de millares. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un texto en el libro de Enoc que dice que los ángeles caídos o los vigilantes, aquí lo van a ver, o los vigilantes entraron en el monte Hermón. Era como quien llaman un portal. Esa es la razón por la cual Jesús lleva a sus discípulos al monte Hermón para declarar su autonomía, su poder y su gloria. Y por eso es que esa voz dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. O sea que ni demonio ni ángeles caídos tienen la autoridad o el dominio sobre la tierra, sino Jesucristo, siempre y cuando tú lo aceptes de corazón. Entonces, el libro de No habla que en el monte Hermón dice que los ángeles o los vigilantes allí hicieron como una especie de reunión o revueltas allí. Por eso es que Jesús le habla o le lleva a los discípulos allá en el monte Hermón, y por eso es que Jesús declara que quien gobierna, quien manda, no son los ángeles caídos, no son los vigilantes, sino que es el mismo Hijo de Dios, el Señor. Dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Cuando tú aceptas a Jesucristo, tú le crees a él, va a haber un cambio en tu vida. El Espíritu Santo ya va a entrar dentro de ti y va a empezar a modificar, a cambiar las cosas malas que te hacía para cosas buenas ahora. Recuerda que cada día que pasa las cosas se van poniendo peores a la humanidad entera. Así que es obligatorio y necesario que tú aceptes a Cristo. Si en verdad tú quieres ser una persona de bien, quieres cambiar tu vida, el Señor puede transformarla cuando tú lo aceptas a Él. Dios te bendiga y te guarde. El Señor te ama. El Señor quiere salvar tu vida. Y espero que tú escuches esa voz que diga: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Solo a Él oír. Así que en ninguno hay salvación, solamente en Cristo Jesús. Dios te bendiga y te guarde. Hasta la próxima. Chao, nos vemos.